Lo que hoy se vio no es usual. Es la Corte Suprema de Justicia la que ordena el allanamiento de la casa del ministro del Interior. Lo hace la Corte, lo hace una magistrada seguramente, no, avalada por la Corte. El ministro tiene derecho a su defensa, contó su defensa, el problema es cómo la hizo. La hizo con insultos, la hizo con descalificaciones y esas descalificaciones le valen ya una apertura de indagación por parte de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque el que lo dice no es nada más y nada menos que el ministro de la política, el ministro del Interior, la persona más cercana al presidente de la República. Así se resume la historia, Paula. Sí, Giovanni, es cierto y me gustaría detenerme sobre ese punto, ¿sabe? Porque yo sé que aquí hay mucho por analizar que tiene que ver con el caso en sí, es el rollo del lavado de activos, y sí o no, y demás, y en qué va la investigación y cuáles son como las pruebas que tendría la justicia, a ver si son sólidas o no. Pero a mí me gustaría detenerme un momentico en la reflexión que nos debe dejar esto acerca del respeto por las instituciones y por sus representantes, con el agravante aquí de que es una magistrada, que es una mujer, y él la termina llamando loca. Sí. Hay un tema aquí de agravante de género. Loco, demente, le digo claro, de todo. Que son los y típicos es una magistrada de la comentarios Corte Suprema de Justicia. que vuelven y validan ese actuar machista de que si es una mujer entonces es una loca. Yo creo que ese es un tema muy serio porque estamos hablando de quien hoy ostenta el cargo de ministro del Interior y de aquellos que deberían ejercer el liderazgo de un país, nuevamente descalificando el actuar de las instituciones y de la justicia. El resto es un debate jurídico, que si lo puede ordenar, que si no lo puede ordenar, pero si lo hace la Corte Suprema de Justicia, avalada por la Corte Suprema de Justicia, esa es la máxima instancia. Uno entiende que aquí no se está improvisando. Y cuando la justicia toma una decisión, pues toca acatar, no hay de otra. Eso es lo que hay que hacer. El resto es un ejemplo de usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo, que está ya en un momento bastante peculiar, porque apenas ayer estábamos destacando aquí en el noticiero cómo el ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti, se había venido comportando en los últimos días como el adulto responsable dentro del gobierno, el que traía la calma en las relaciones con Estados Unidos, el que paraba las cosas antes de que estallaran, el que con sosiego y con bastante aplomo terminaba tomando las decisiones que uno consideraba pues que eran razonables en medio de esas relaciones. En 24, 36 horas, ¡fua!, giro de 180 grados, visceralidad pura, odio puro. Bueno, no sé si ustedes juzgarán que es odio o no, por lo menos estoy de acuerdo con Paula que aquí hay una discriminación de género contra la magistrada que por ser mujer le dice loca, pero claramente estalló. Y detrás de ese estallido vienen las especulaciones de los observadores. El ministro Benedetti puede ser tranquilo cuando siente que tiene las cosas bajo control, puede incluso ser sarcástico con algunos políticos que están en carrera electoral en este momento, hablando de Hello Kitty, de no sé qué y de si sé cuánto. ¿Qué es lo que lo hace estallar en este momento? Esos observadores temen que se está acumulando los procesos uno detrás de otro. Paula nos recordaba 5 de esos procesos, 3 en la Corte Suprema de Justicia, 2 más en la Fiscalía, ante los cuales pues él ha manejado la cosa como con calma y va y espera y qué sé yo, pero parece que aquí le han pisado un callo. Y esa pisada del callo tiene las 2 dimensiones. La primera de ellas, ¿quién pisa el callo? Y esta magistrada Lombana, pues claramente ha sido némesis, antagonista y ha estado firme frente al hoy ministro Benedetti desde hace mucho rato, desde antes incluso. Muchos de estos casos tienen que ver con cuando era senador. Y eso a él lo saca, lo descoloca por completo, ya sea por animadversión personal, que hace esta magistrada persiguiéndome y demás, si yo además la he recusado 2 veces y la Corte Suprema al menos en una de ellas me ha dado la razón, o si será que en este caso la magistrada tiene bastante más pistas de las que parecería a primera vista para que este caso fuera un caso más sólido, más firme y más contundente que los otros que ya avanzan, que bastante sólidos y contundentes parecen ser algunos de ellos a estas alturas, pero habrá que ver qué desenlace tienen. Lo cierto es que los 2 puntos jurídicos en discusión fundamentalmente, si tiene fuero o no tiene fuero, acuérdense, los congresistas los termina juzgando la Corte Suprema de Justicia, quien no es congresista va a la Fiscalía y el ministro Benedetti quisiera que todo esto fuera a la Fiscalía y no a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo dada el ejercicio de independencia de poderes que ha hecho la Corte Suprema de Justicia frente al gobierno. Y el segundo punto, si la magistrada puede investigarlo o no y hacer órdenes de allanamientos o no, y parece ser por la respuesta que dieron los voceros de altos voceros de la rama judicial, que sí tiene el respaldo de la rama judicial. Habrá que ver esto en qué para. Por el momento,
esta andanada de insultos y de calificativos y esta reacción tan visceral del ministro Benedetti, contrario a lo que podría parecer, lo hace ver más débil que más fuerte, que es cuando él habla con más aplomo, con más chéveridad, con más simpatía e incluso con sarcasmo frente a los demás. Aquí parece que le pisaron un callo.